están? Espero que súper bien. Soy Mariana Costa. Saben que en mi canal tratamos temas vinculados con lo que es la imagen visual, la comunicación, el diseño gráfico, la ilustración. Nos encantan esos temas, así que bueno, hoy tenemos un tema central que tiene que ver con un elemento visual básico que es el plano. Así que vamos a ver estos elementos tan simples, qué posibilidades nos brindan, que son súper enormes. Así que bueno, quédate, acompáñame, vas a ver qué hermosos ejemplos te traigo para el video de hoy. Bueno, para empezar, el plano, como nos dice Wysiwyg Wong, recuerden este libro de Wysiwyg Wong, históricamente recordado que lo tenemos en la bibliografía, el plano es el recorrido de una línea en movimiento, ¿no? En una dirección distinta a la suya intrínseca y se convierte ese recorrido en un plano. Quiere decir, y acá ven la imagen, que los planos tienen un contorno y ese contorno está constituido por líneas. Así que bueno, eso es básicamente una definición inicial de plano. Y además te dice Wysiwyg Wong que un plano tiene largo y ancho, pero no tiene grosor, no tiene espesor. Eso es muy importante para que lo sepas definir y lo sepas distinguir en una pieza gráfica. Tiene posición y dirección, un plano, ¿no es cierto? En el momento en que vos lo ubicás en un campo gráfico, automáticamente se convierte en un objeto que te cuenta historias, que estructura la composición, ¿no? Y está, como dijimos, limitado por líneas, aunque no sean visibles, ¿no? Esas líneas son las que lo constituyen, como vemos en el diagrama. Y existen, por supuesto, los planos básicos que conocemos, el triángulo, el cuadrado y el círculo, que son, en principio, figuras, planos geométricos, construidos matemáticamente, ¿no? A los cuales, digamos, con el tiempo cada uno le da una interpretación propia, ¿no? Ellos tienen sus características propias, que ya conocen ustedes, geométricas básicas, pero también tienen significados, posibilidades significacionales interesantes, y a veces se les dan significados arbitrarios y otras veces se les atribuyen cuestiones psicológicas, que vamos a ver algunas acá en este video. Pero este es un planteo general de qué es un plano. Ten en cuenta que cuando estudias morfología tenés las formas básicas que incluyen el punto, la línea, el plano, el volumen. Entonces vamos a ir viendo cada una de estas formas porque la morfología es el estudio de las formas, ¿no? Así que bueno, avancemos. Por supuesto, y acá tenemos a Dondis, otro de los libros importantísimos que se llama La sintaxis de la imagen, ¿no es cierto? Y Dondis acá nos habla de que existen, ¿no es cierto?, a partir de estos contornos básicos que tenemos de las figuras y de los planos elementales, tenemos infinidad de combinaciones y variaciones inacabables, dice, ¿no?, de todas las formas físicas de la naturaleza y de la imaginación humana. Así que bueno, a partir de estos tres básicos, planos básicos, ¿no es cierto? El triángulo, el cuadrado y el círculo, luego tenemos infinitas posibilidades con los planos. Acá te puse algunas en gris como para que comprendas a qué me refiero, pero vamos a ver los tipos puntuales de planos que existen para que los puedas tener en cuenta y trabajar conscientemente con ellos. Aunque estés empezando a diseñar, te parezca mucho esto, pero no, vas a ver cómo lo vas a poder ordenar. Y si ya sabes diseñar, recordá lo elemental, ¿no es cierto? Recordá que hay elementos que son unívocos, que duran para siempre, hay elementos que siempre tenés que tener de tu lado, así que por eso quédate hasta el final y mira los ejemplos que te traigo para hablar del tema. Bueno, vamos con este cuadro que es sustancial. Sacale foto a este cuadro donde tenés los 6 tipos de planos que nos plantea Wysiwyg Wong y tenés los planos que son geométricos, ¿no?, o las figuras geométricas construidas matemáticamente. Acá tenés unos ejemplos. Los planos que son orgánicos, o sea, figuras que están rodeadas de curvas libres, ¿no?, de líneas curvas que son libres, y que sugieren la fluidez y la cuestión del desarrollo y se vinculan más con lo natural, ¿no? Los planos rectilíneos, que están delimitados por líneas rectas, pero no tienen una coherencia geométrica o relaciones matemáticas entre sí, como son estos planos que están acá. Los planos irregulares,
que entonces sus contornos son de líneas rectas y de líneas curvas, ¿no? Y entonces ahí tenés 3 ejemplos de esto. Estos son planos irregulares. Los planos que denomina también Wysius Wong como formas manuscritas, caligráficas o creadas a mano alzada, ¿no? Que tienen líneas irregulares en sus contornos, y los planos accidentales, que están determinados por manchas que se te produzcan sobre el campo gráfico, que vos puedes hacer a propósito también, ¿no es cierto? Así que bueno, así a grandes rasgos, estos son los 6 tipos de planos que podés encontrar. Y parece poco, pero te aseguro que con esto te puedes hacer una fiesta enorme y de por vida componiendo visualmente. Así que bueno, es importante que los distingas y ahora vamos a ver ejemplos concretos de distintos casos para que esto te resulte familiar. Bueno, además de eso hay lo que se llama conceptos subjetivos aproximados y eso viene, bueno, un poco de la idea psicológica de la forma. Acordate del video de la Gestalt que está en este canal y te puede servir. ¿Y qué sucede? Hay formas donde predomina lo oblicuo, ponele en esta forma que te pongo acá, te puse primero el triángulo que es siempre el elemento básico, el elemento que es el plano y la figura básica, y te pongo otros elementos aquí en el costado para que puedas ver que predomina lo oblicuo, las líneas diagonales en la construcción de estos planos. Cuando predomina lo oblicuo, ¿qué tenés? Más dramatismo, más tensión, más dinamismo. Y acá abajo te pongo un ejemplo visual de lo que te cuento. Después, si predominan los rectos, los elementos que tienen ángulos ortogonales a 90 grados, lo que tenés es más dogmatismo, más fuerza, más peso visual en la composición. También tenés más seguridad, más una idea de lo industrial y lo podés ver también en esta etapa que te propongo acá. Y en una tercera posibilidad tenés donde predomina lo curvo y eso se vincula más con la naturaleza, con lo orgánico, con lo dinámico. Puede dar idea de perfección y de equilibrio. Digamos, estos son conceptos subjetivos aproximados de las formas planas. ¿Por qué te cuento estas cosas? Porque en la medida en que vos empeces a usar elementos planos, no tenés que olvidar qué tenés que comunicar, ¿no? Ya sabemos que según Wysius Wong, lo que importa es comunicar la esencia de lo que tenés que mostrar. Entonces, considerando eso, elegís, ¿no es cierto?, los distintos planos con los que podés trabajar en función de lo que estos planos significan. No los elegís de manera arbitraria, sino que elegís qué querés comunicar y ayudás con esos elementos en el campo gráfico. Bueno, veamos ejemplos concretos. Planos circulares, ¿no es cierto? Son planos porque su tamaño es mucho mayor que el de un punto, entonces decimos que estos son planos circulares, donde se ve que cada plano se utiliza con distintos otros recursos, ¿no? Por ejemplo, la repetición en este isotipo, la transparencia y la repetición en este otro trabajo que se ve acá, que siempre está trabajando, por supuesto, con planos circulares, geométricos, básicos. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que vos con simples círculos te podés hacer una fiesta visual, podés hacer un trabajo muy profundo y muy hermoso según lo que tengas que comunicar, ¿no? También podés trabajar con círculos y buscar estos efectos, ¿no? Donde las formas se diluyen hacia el fondo, donde hay transparencias. Digamos que trabajar con círculos no es limitado, todo depende de cómo los uses. Bueno, acá tenemos otras aplicaciones directamente en piezas gráficas de trabajos con círculos, que son elementos geométricos básicos, ¿no? Fíjate cómo se aplican las transparencias, cómo se aplican en distintas piezas gráficas. Y este es otro ejemplo de una tapa de un libro donde simplemente con círculos de colores se resuelve el diseño. Mira qué hermosa esta tapa tan sencilla, ¿no? De la revista Idea número 24, resuelta en 1957. A mí me parece, y te digo el año a propósito, para que veas que realmente se cumple esto que te estoy contando, ¿no? Cuando vos trabajás con formas geométricas, con planos geométricos sencillos, súper reconocidos, te garantizas
que el diseño no caduca, ¿no? No pasa la moda para esta tapa. Acá que tenemos planos básicos, ¿no? La partición geométrica de los planos básicos, que además están usando medidas áureas ahí, y ese es otro tema que ya vamos a ver en el canal, pero lo que tenés acá es el uso de lo básico. Y además tenés el uso de los colores que Kandinsky indica para cada una de estas formas, ¿no? Kandinsky habla de que el triángulo tiene que ir con colores brillantes y vibrantes, como lo es el amarillo, de que el círculo y este tipo de formas circulares se lleva mejor con el azul, que es más profundo, y del rojo con esta forma, que es el cuadrado o el rectángulo. Así que bueno, en esta etapa se aplican principios elementales compositivos y la verdad es que su diseño es perfecto, espléndido y sobrevive al tiempo. Veamos otro ejemplo que te mostraba antes en un cuadro anterior, pero es una tapa de un libro que se refiere a hechos sucedidos en Múnich en los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, esta tapa de este libro retoma los colores que Otto Leitzer había utilizado para la imagen visual de Múnich, pero además de retomar eso, lo que hace es plantearte el uso de planos rectangulares, regulares, que te dan mucha estabilidad, una idea de horizonte, calma, ¿no es cierto? Todo eso se ve en esta sencilla composición, que es buenísima. Quiero decir, el hecho de que tenga pocos elementos no la hace menos interesante. Es realmente importante que aprendan a manejar los planos en la composición visual y que no los subestimen nunca, porque eternamente los van a necesitar y usar. Miren esta tapa para un libro con la obra de Max Bill. Acá es interesante cómo usan los planos, ¿no? Acá hay unos planos con líneas oblicuas que tensan un poco la composición y en el lugar de más tensión aplican el color rojo. Fíjense, este es el lugar de más tensión compositiva porque aquí se encuentran las otras líneas oblicuas. Entonces no está puesta esta banda roja, este plano oblicuo rojo, no está puesto en cualquier lado, sino en el lugar donde está la mayor tensión compositiva y que hay ahí los textos que yo tengo que leer. Así que fíjense, un diseño que parece tan sencillo, donde se aplican planos aparentemente sobrios, y vos decís, bueno, cualquier cosa daría lo mismo. No, no es así. Acá está pensado absolutamente la inclinación de los planos, el uso de los colores y el uso de las tipografías como parte de la composición. Mira acá cuando empezás a combinar planos. Vos pones acá distintos tipos de planos. Geométricos, que son los círculos, ¿no es cierto? Irregulares, que son los demás. Combinás estos planos dando un equilibrio compositivo interesante, ¿no es cierto? Pero además trabajando a corte o a sangre la pieza gráfica, y eso está muy bueno. Quiero decir, eso le da una idea de que uno está mirando en una caja a la pieza gráfica, ¿no? Entonces, esta es otra manera con planos combinados. O sea, todos estos tipos de planos que estamos viendo en el video los podés combinar, pero tenés que aprender cómo hacerlo para comunicar lo que vos querés. Mira acá cómo se combinan los planos geométricos irregulares y también se agregan algunas líneas, ¿no? Pero ojo porque está todo muy equilibrado, muy variado, pero a la vez contenido dentro de un espacio que lo define. Hay una búsqueda muy cuidadosa de que el blanco ingrese en la composición. Quiero decir con esto, que cuando vos vas a combinar distintos tipos de planos, tené cuidado, porque cuantos más elementos vos pones dentro del campo gráfico, más comienza lo que es la relación entre estos elementos, ¿no? Una relación compositiva de mayor tensión, de mayor relación, se vuelve interesante, pero hay forma y contraforma, tenés que ir controlando eso. Bueno, fíjate acá qué interesante esta composición. Lo que tenés es un plano orgánico, que es este que está acá, que a su vez tiene un gradiente, pero es un único plano. Parece que fueran varios, ¿no? Cuando lo ves. Pero resulta que tiene un dibujo que es único. Por lo tanto, si lo ves acá en negro, te das cuenta que este elemento es un solo plano orgánico, trabajado con un gradiente y que está incluido dentro de una composición que agrega otros elementos, que son planos geométricos, que son estas estrellas, ¿no?
las estrellas están organizadas en cruz en la composición, entonces hay un contrapunto entre el dinamismo de este único plano degradado y lo que es el estatismo que te proponen estas estrellas compositivamente, ¿no? Entonces, cuando vas a combinar tipos de planos, tenés que ver cómo hacerlo, ¿sí? Es muy importante eso, para ver qué querés comunicar, qué querés decir. Porque esto está muy bien trabajado en ese sentido, compositivamente, ¿no? Se genera un contrapunto, una tensión entre lo que es rígido y lo que es dinámico. Eso me parece muy importante que lo tengas en cuenta a la hora de combinar planos y generar dinamismo compositivo en tus trabajos. Y acá vemos otra manera, ¿no? Estos son planos combinados, pero ya son orgánicos. Fíjate cómo las líneas se van de la línea recta. Las líneas que definen estos planos son sensibles. Entonces, esto es un tipo de resolución muy diferente. Digamos que se parte de la geometría rígida, pero al ablandar las líneas compositivas, se logra un resultado más orgánico, ¿no? Hay diversidad, hay tensión, hay también un uso colorístico muy interesante de contrapunto, pero se logra este equilibrio con un resultado más orgánico. Nada está ni mejor ni peor, todo depende de para qué lo uses, qué sentido tiene en tu composición. No tiene que ver con un capricho, sino que tiene que ver con lo que tenés que comunicar. Y este es otro ejemplo maravilloso de planos orgánicos. Fíjate cómo se siente ahí lo orgánico. Uno automáticamente ve piedras, ve lagos, uno lo remite a la naturaleza porque son formas orgánicas, ¿no? Se trabaja con la transparencia y se logra un gran equilibrio, pese a que las formas son muy distintas unas de otras. Se busca el equilibrio de los pesos visuales al trabajar con estos planos, ¿no? Me parece interesante esta idea de la revista Idea, precisamente del año 1961. Y a propósito te pongo estos ejemplitos para que vos veas que estas cosas no pasan de moda, como te vengo diciendo, que la buena composición visual es eterna y bueno, al trabajar con este tipo de planos vas a ir construyendo la composición visual. Bueno, ahora te cuento. Te voy a proponer que mires este ejemplo y me cuentes abajo del video qué tipos de planos se observan en esta pieza gráfica, qué te parece a vos. Anda, fíjate los 6 tipos de planos que te planteo y decime qué tipos de planos están incluidos en ese video, en este trabajo, perdón, y qué otros recursos visuales encontrás, además de los tipos de planos. ¿Qué otros recursos de los que venimos charlando en este video? Contame eso si querés abajo del video, así cerramos este video con un pequeño ejercicio. Gracias. Listo, vamos a mostrar acá las fuentes, como siempre, de este tipo de temas que tienen que ver con la morfología básica. Y además siempre te agradezco, espero que te suscribas. Y bueno, genial que estén ahí. Gracias, gracias por comentarios, likes. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.